Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz, en la que me acompaña, como de costumbre, Tere Cortés. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, ¿tú? Pues muy bien, contento, porque además hoy tenemos un tema de los que a mí me gustan. Bueno, todos los temas me gustan, Sí. cuando los tratamos aquí, pero los que tienen que ver con libros y clásicos de la literatura y todo eso, me encanta. Sí. La portada es chulísima. Sí, Me sí. encanta. Hoy vamos a hablar de este libro, que es El progreso del peregrino. Para los que tenemos problemas con la R, es todo un desafío. Esto Pues sí. es un libro que yo conozco desde antes de ser cristiano. Sí. Yo recuerdo de haber visto este libro en historietas, como si fuera cómic, Sí. en versión ilustrada. Yo en película, yo lo vi en película como de dibujo animado, Ah, hace muchísimos años. sí, sí. ¿Y cómo se llamaba el hombre que lo escribió? El autor es John Bunyan, o Juan Bunyan, como decimos en español. Eso en español, ¿no? Sí. Este John Bunyan era un hombre que estuvo en la cárcel, un cristiano, se convirtió al Evangelio de una forma real, no simplemente por su tradición religiosa, sino que él aceptó a Cristo, recibió a Cristo, se comprometió con el Evangelio, y él fue un predicador que tuvo problemas porque vivía en una época de Inglaterra, aunque normalmente en Inglaterra había libertad religiosa, había pluralidad religiosa bastante, pero era una época convulsa políticamente, entonces estaba bastante restringido el poder reunirse la gente, porque pensaban que hablaban de política y no estaba permitido si no seguías, por ejemplo, las reuniones de la Iglesia Oficial de Inglaterra y todo muy estricto. Pero perdona, ¿la oficial de Inglaterra qué? ¿Ortodoxa o algo así? ¿O La anglicana, anglicana? la Iglesia de Inglaterra. Vale, vale. Tú estabas confundiendo con el otro día que hablábamos de Dostoyevsky, hablábamos de la Iglesia Oficial de Rusia, que sí, que es la Iglesia ortodoxa. Vale. Sí. Y la Iglesia típica, oficial, vamos a decir, de Inglaterra, es la Iglesia de Inglaterra, o Iglesia anglicana, o Iglesia episcopal, se llama en algunos lugares. Aquí en España se llamó durante un tiempo Iglesia Española Reformada Episcopal. O sea, tiene distintos nombres, Sí, sí. pero es la Iglesia de Inglaterra. Era la oficial entonces, y él no era ministro de esa iglesia. Entonces creo que era ministro bautista, y tenía su deseo de predicar, y él seguía predicando, y predicó sin permiso, y congregó reuniones sin permiso, y eso hizo que lo metieran en la cárcel. ¿Y cómo se inspiró para escribir este libro? Pues yo creo que ahí en la cárcel pues tenía mucho tiempo. Ah, sí, ¿no? Y en su tiempo de clamar a Dios y de pedir su consuelo, es donde yo creo que tuvo tiempo para imaginar todo esto. Este libro que sigue un género literario, estamos hablando del siglo XVIII, un género literario que se llama la alegoría. ¿Qué significa la alegoría? La alegoría. ¿Puedes explicar un poco? Sí, como género literario o como subgénero literario, la alegoría es un relato, es una narración en la cual los personajes simbolizan distintas cualidades morales o personajes o situaciones de la vida. Quiere decir, es como si escribieras una novela, pero cada personaje de la novela representa algo. No son simplemente Juan, Pedro, sino la envidia, la avaricia, el bien. Entonces aquí, en esta novela, en esta narración, esta alegoría, mejor dicho, todos los personajes tienen un valor simbólico, y a través del valor simbólico de esos personajes se va contando una historia que tiene que ver con lo que dice su título, el progreso del peregrino. Es alguien que camina en un camino, ¿no? Y va progresando. Va progresando de un lugar a otro. ¿Sabes de qué lugar salió el peregrino? De una ciudad, ¿no? De la ciudad, de la destrucción, puede ser. La ciudad de la destrucción. Sí. Así es. Él vivía en esa ciudad y él se daba cuenta que las cosas iban muy mal, que no podía ser así, que estaban disgustando a Dios, que eso no podía seguir así.
Entonces intenta convencer a su gente de que dejen ese tipo de vida. Nadie le hace caso, ni siquiera su familia. Y entonces en un momento en el que está meditando y lamentándose, un ángel le dice que tienen que huir de la ira venidera, que huyan de la ciudad de la destrucción y que vaya hacia la ciudad celestial. Esa es la peregrinación, el peregrinaje. Lo bueno que el Señor advierte, ¿no? Bueno, el ángel, ¿no? Dice que le advierte de algo malo y es apartado como hijo del Señor, ¿no? Creo. Cuando quieres buscar su camino o hacer su voluntad, como el Señor te avisa, te da aviso de cosas malas que quiere que no pasemos. Claro. En este caso, Él, ¿no? Claro. Como cristianos también nosotros, ¿no? Claro. Entonces Él emprende su peregrinaje. Y en ese peregrinaje Él se va encontrando con distintos personajes que le orientan. Al principio con uno que es llamado evangelista. Y su nombre indica eso. Evangelista, el que le trae el evangelio. La buena nueva, ¿no? Le trae las buenas noticias. Sí. Y le explica el plan de salvación. A mí me lo explicaron cuando yo era jovencito. ¿A ti te explicaron también? ¿Tuviste encuentro con tu evangelista particular? ¿A personas te refieres? O... Sí. Bueno, sí. En este caso fue un misionero, bueno, que luego fui a la iglesia, que tú estabas ya en esa iglesia, Adrián Coima. Ah, él fue tu evangelista. Claro, porque yo hacía cursos por correspondencia de Juan, el libro de Juan. Y entonces me los corregía, me mandaba cartas, porque yo quería conocer de la palabra, porque había conocido al Señor, pero no entendía muchas cosas de la palabra. Y entonces me ayudó muchísimo, fue mi evangelista. Sí. Bueno, tiene otro personaje en la historia con el que se encuentra que se llama el intérprete, que le va explicando las escrituras también. Bueno, pues puede ser evangelista y el intérprete, porque me estuvo enseñando la palabra, cómo acercarme al Señor, cómo conocer al Señor más, cómo poder servirle, cómo salir de situaciones, a quien tenía la ayuda, que era Él, el Señor. Yo recuerdo mi evangelista, fueron dos jóvenes, ¿Sí? que vinieron a hablar haciendo una encuesta sobre Jesús y tal. Y yo creo que ellos fueron mi evangelista. Ellos fueron los que me enfrentaron por primera vez con esa necesidad. Y luego conocí también al intérprete, mismo que tú, que me enseñó en ese camino y tal. Pero ellos te encaminan hacia un lugar importante, que es la cruz. Qué bueno es que el Evangelio te dirige hacia la cruz. Pues sí. ¿Por qué crees que el Evangelio nos lleva siempre hacia la cruz, que es el punto clave? Porque ahí es donde está el perdón, donde está la esperanza, donde está la verdadera vida. Porque alguien murió en esa cruz, ¿no? Alguien murió en esa cruz por ti y por mí. Y Él está con los brazos abiertos. Decir, mira, tú sales de una situación difícil, en este caso del peregrino, sale de esa ciudad porque va a ser destruida. Y nosotros nos dice el Señor, ven a la cruz porque en mí hay vida, hay esperanza, hay otra vida que quiero para ti. Y puede encontrar, en esa cruz se encuentra la verdadera libertad, la verdadera vida, Así la vida es. con sentido, ¿no? Hay muchas versiones, algunas versiones en película y en animación, tanto animación de dibujos como animación más reciente. Y la verdad es que yo recuerdo una de hace muchos años, no sé si es la misma que tuviste, que eran dibujos animados. Sí, en dibujo hace muchos años. Y a mí me impresionaba muchísimo cuando él llega a la cruz. Sí, tiene una mochila. Exacto. Que la mochila representa el pecado. Sí. Y cuando se desprende de ella, se quita ese peso, porque el Señor lo libera, el Señor lo perdona. Qué maravilla, es algo emocionante ver en la película o leerlo en el libro o imaginarte esa situación. Una persona que emprende su caminar hacia la ciudad celestial, pero va cargado con muchas cosas. Va cargado con muchas culpas, va cargado con un pasado que pesa sobre él. Él quiere ir hacia Dios, pero está muy cargado con muchas cosas. Y no sé si los que nos están viendo se encuentran en esa misma situación y dirían, sí, yo quiero ir hacia donde Dios
me llama, quiero encontrarme con Dios. Pero emprenden ese camino y aunque tienen ayuda, tienen enseñanzas, tienen personas como evangelistas, como intérpretes, les ayudan ahí, pero esa carga tan pesada dificulta el camino. Pero es justo ahí, en la cruz, donde podemos descargarnos de verdad de todo ese peso. Todo ese peso que representa nuestra culpa, representa nuestros fracasos, representa todo lo que nos separa de Dios. Con eso no podemos llegar hasta Dios. Porque luego Él tiene que pasar por algunos ríos y lugares así, con esa carga se hundiría. Lo primero es deshacerse de esa carga y es en la cruz. Porque en la cruz, ¿sabes lo que pasó? Que Cristo asumió esa carga. Él dice, yo la he cargado por ti. Todo eso que te pesa, todo eso que te hunde, todo eso que te condena, yo lo he cargado aquí en la cruz y yo he pagado por eso. Así que recibe mi perdón, recibe mi liberación, la liberación que te doy. Y el peregrino la recibió. Qué bueno. Y emprendió un nuevo camino desde entonces. Y una nueva vida, ¿no? También. Una nueva vida, Con ya el libre Señor. de esa carga. Sí, y lo bueno con el Señor, cerca del Señor, que le puede ayudar, ¿no? En este caminar. Ahora bien, ¿tú crees que se quedó, ya se acaba ahí la historia? No, ¿Ya fue de la cruz a la ciudad celestial? no. Yo creo que hay que pasar un tiempo de prueba, de situaciones difíciles, porque vamos aprendiendo. Cada situación en nuestra vida es un aprendizaje. Aprendemos a confiar en Él, a descansar en Él, a descargar en Él, a esperar en Él. Y es eso, es un proceso, es un aprendizaje y que siempre vamos a estar. Exacto. Y por eso este libro se ha hecho tan famoso, porque mediante la alegoría refleja todas esas luchas y esos puntos del camino en los que nos encontramos muchas veces los cristianos. Algunos positivos, otros negativos, pero es muy bueno que él es honesto, el autor, y no se guarda los puntos negativos, porque también los cristianos tenemos, mira, aquí habla de el collado dificultad, una montaña, un monte que había que subir que era de dificultad. Pasamos dificultades. Me acuerdo de un texto bíblico, ¿no? Que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, esas son palabras de Jesús. Sí. Y no nos promete una vida sencilla, una vida fácil, un camino bueno. Aflicciones significa que las va a pasar mal. Ya. Pero Él está con nosotros. Y Él ha vencido a este mundo, entonces. Nos da esperanza de que vamos a pasarlo mal, pero vamos a estar con Él, no vamos a estar solos en esta situación. En situaciones difíciles, vamos. Él pasa por algunos sitios donde se le siembran dudas. Sí. No sé si tú has pasado por ahí también. Sí, a veces por situaciones en nuestra vida pasamos situaciones muy difíciles y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar ahora por esto? Y el Señor es paciente, ¿no? Y nos dice, mira, a lo mejor en ese momento no te lo dice. Y dice, espera un poco que cuando pase esto vas a ver por qué. Y sabemos que es por nuestro bien, que ha sido por nuestro bien. Miras para atrás y piensas, gracias Señor, yo doy gracias porque he pasado mal, pero he aprendido esto. Es un aprendizaje, es una dependencia del Señor, es conocerlo cada día más, estás más cerca de Él. O sea, vivir una vida con el Señor, no dejarlo ahí apartado. Cuando me van bien las cosas no cuento con Él y cuando me van mal, ay, no, es el día a día con el Señor. Sí. Mira, el capítulo 5 pasa por los valles de sombra de muerte y humillación. Eso me recuerda también a un texto. Aunque ande en valles, sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Sigue, porque es largo, pero Sí. Él estará con nosotros, lo que te decía, que no nos va a dejar nunca. Él cuida de nosotros. Y en lugar de la humillación. Es un poquito difícil explicar, pero es que los cristianos tenemos que pasar muchas veces por esa situación en la que tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestras propias ambiciones. Eso la Biblia lo llama humillación, no en el sentido
peyorativo que nosotros le decimos de humillar a alguien, sino de llegar a ser humildes, aprender a ser humildes. Y eso es algo importante en la vida cristiana. Y uno diría, bueno, ya él se despojó del pecado en la cruz y ya se acabó. No, todavía tenía que aprender. Todavía tenía que aprender cosas, como la humildad. Y se encuentra con otro peregrino que se llamaba Fiel. Y le enseña también muchas cosas. Fiel le enseña a pagar el precio de seguir a Cristo, que eso es lo que él estaba viviendo en ese momento, al estar en la cárcel. Y el compañero de peregrino que se llamaba Fiel le enseña eso y llegan a una ciudad donde se celebra una feria, que es la feria de la vanidad. Uy, madre mía. Y en esa feria se le ofrecen muchas cosas. Al cristiano... Cuando conocemos al Señor también, ¿no? El mundo es muy atractivo. Entonces te dice, mira, que esto no es tan malo, esto está bien, esto no... Pero el Señor tiene un nombre para eso, es pecado. Y está mal ante el ojo del Señor. Entonces yo creo que como cristianos, si de verdad amamos al Señor, seguimos sus caminos, tenemos que decir, no, esto no le gusta al Señor y esto no lo voy a hacer. Entonces rechazar las cosas que no le agradan al Señor. Así es, así es. Yo creo que es una lección para todos nosotros. Hemos pasado por la cruz, los que somos cristianos hemos sido liberados, pero tenemos que pasar por todo eso. Y como tú dices, hay muchos momentos en los que tenemos dudas o tenemos esas tentaciones quizás, y este hombre, el peregrino, que desde que pasa por la cruz se llama cristiano, tiene que aprender también a pagar el precio, aunque él duda un poquito, pero su amigo Fiel, el otro personaje, él paga el precio con su vida. Cuando en esa ciudad de la vanidad los encarcelan por no querer seguir lo que están haciendo en esa ciudad, los encarcelan, Cristiano logra escapar, pero este Fiel muere. Y es un poquito, parece contradictoria. Sí. Que una persona que es fiel a Dios no le vaya todo bien en la vida. Yo pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Sí. La historia nos enseña que sí. Vale la pena. Así es. Mira, yo creo que este libro, como digo, El progreso del peregrino, que se llamaba El viaje de peregrino, de cristiano, hacia la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Es una obra que ha tenido gran importancia en la literatura universal. Muchos la conocemos por películas o por dibujos, tal, pero en la literatura universal ha sido muy importante, incluso en la literatura española. Aquí teníamos un género también de alegoría, se llamaban los autos sacramentales, la época de nuestro siglo de oro, que también usaban esos mismos métodos para contar historias. Pero a mí me encanta cómo es muy honesto en la forma de mostrar lo que es el camino del cristiano. Sí, sí, porque no te guarda nada, te guarda o sea, te dice lo bueno y lo malo también. Porque en otras situaciones, en otras religiones, podemos decir, te dice, ay, que todo va a estar bueno, que todo va a estar bien, y te están engañando. Porque no, en esta vida vamos a pasar penalidades. Entonces no es real, no es verdad. Te miente, por decirlo de alguna forma. Pero él no. Él no te dice la realidad y que lo va a pasar mal y que, mira, en este caso su amigo pierde la vida. ¿No? Así es. Así es. Yo me veo a veces en la situación de qué personaje soy. ¿Qué personaje soy en esta alegoría? No sé si tú recuerdas, yo muchas veces me identifico con el peregrino al principio, me identifico con cristiano, a veces me gustaría identificarme con Fiel, pero también me gustaría identificarme con evangelista, la persona que trae el evangelio a otros. Sí. Y yo creo que nosotros, por lo menos en este programa que se llama El Tragaluz, lo que queremos es hacer eso, es
buscar una luz que viene desde una ventana que está arriba y nos trae luz de Dios sobre las realidades de nuestra vida. Nosotros lo comentamos hablando de libros, de películas, de historia, pero al final es eso, esa luz que viene de Dios sobre nosotros. Y como en nuestro caso, Tere y yo, lo que queremos es compartir el Evangelio. Por supuesto, con todo respeto hacia lo que piensan unas personas u otras, pero es que tenemos esa carga y ese deseo de decir, hemos descubierto una buena noticia, hemos descubierto una buena noticia y queremos compartirla con los demás. Y esa buena noticia es la que había descubierto el personaje de este libro del que estamos hablando, en el Tragaluz de hoy, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Su personaje recibe la noticia de que la ciudad donde vive va a ser destruida y él quiere ir hacia la ciudad celestial. Y él recibe esa ayuda del evangelista que le da las buenas noticias, le explica cómo en la cruz de Cristo él puede descargarse, puede liberarse y puede seguir ese camino hacia la ciudad celestial. Y ese es el mensaje que queremos traer para nuestros televidentes hoy también. Te decía, Tere, que ha tenido mucha importancia en nuestra literatura. Ha habido, incluso en español, aunque no ha sido un libro muy conocido, pero ha sido un libro que ha tenido varias traducciones. De hecho, ha sido traducido a más de 200 idiomas. Mucho, ¿no? Es un libro muy universal, pero en español también ha tenido varias traducciones. Y yo quería llamar tu atención sobre la que tenemos aquí delante hoy, porque es de un tal Carlos Araujo. Y si es el Carlos Araujo que yo creo, era un predicador llamado Carlos Araujo Carretero, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue maestro en varias escuelas evangélicas. O sea, era español. Sí, claro, lo tradujo al español, sí. Y una de las varias traducciones al español que hay. Y te lo comentaba porque él fue maestro de la escuela evangélica que había en Málaga, los colegios que había entonces a principios del siglo XX. Él después fue a Santander, estuvo como ministro de la Iglesia Evangélica Española, fue un poeta y escritor, la verdad, un hombre prolífico en las artes y... O sea, no perdió el tiempo, ¿no? Sí. Estuvo de allá para acá, ¿no? Sí. Y él era de una familia de 13 hermanos. Me gana. Casi tantos como tú. Me gana. Y de esos 13 hermanos, 6 se dedicaron a predicar el Evangelio. Qué bendición. Qué bendición, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Quizá por eso él le llamó ese personaje de evangelista. Puede ser. Porque él y varios de sus hermanos, y después de esa generación, porque el apellido Araujo tiene una gran historia entre los predicadores del siglo pasado en España, y algunos de ellos llegaron a personajes importantes de nuestra cultura, pero algunos de ellos también predicaban por los pueblos, llevaban la Biblia a lugares remotos, algunos eran echados a pedradas de los pueblos, lo que fuera, pero tenían esa pasión. Sí. Y a mí compartir, ¿no? De compartir la buena nueva que decíamos, ¿no? Y es precioso. Bueno, de hecho, como creyentes estamos aquí en esta tierra para dar esa buena nueva. Y algo que no podemos esconder. Cuando tenemos algo bueno, hay que compartirlo. Y esto es un regalo, la buena nueva es un regalo. Es vida, es salvación, es el Señor mismo que te está diciendo, ven a mí, me necesitas y yo estoy aquí, soy accesible a ti. Así que hay que abrir nuestro corazón, hay que abrir nuestra mente y decir, Señor, yo quiero esta vida que tú me das para mí. O sea, y eso es algo precioso. Además, Él nos la da gratis, es un regalo que Él nos da. Cuando entendemos eso, sí, es una preciosidad, ¿no? Y es bueno saber que en ese camino, como en el progreso del peregrino, habrá momentos difíciles. ¿Te acuerdas cuando pasas por el valle de la desesperación? O justo antes de entrar a la ciudad celestial, tiene que pasar por ese río. Parece que te hundes, parece, ¿no? que va a morir. Y de alguna forma también tenemos que morir a nosotros mismos para recibir la vida
que Cristo nos quiere dar plenamente. Pero ya que estamos enfocando el final del programa, yo quiero resumir esta idea. La idea que más destaco de este libro. Sí, nos habla de la salvación, nos habla cómo en la cruz tenemos la salvación, pero también es muy honesto en cuanto a que en nuestro caminar diario necesitamos a Dios. Incluso cuando ya eres cristiano, necesitas a Dios porque vas a pasar por muchas cosas diferentes que te van a madurar, te van a hacer madurar en la vida. Y eso lo necesitas para llegar a esa ciudad celestial. Eso es lo que tú has experimentado seguramente. Sí, la verdad es que sí. He visto eso, cómo la mano del Señor ha estado ahí y no he estado sola. En este caminar no he estado sola. Y es lo bueno, ¿no? Que Él te lleva de la mano. Entonces eso, cuando me decía antes, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Él está con nosotros. Así es, así es. Pues aquí estamos. Gracias, Tere, por acompañarnos en este comentario sobre el progreso del peregrino de John Bunyan, este libro que hemos estado comentando aquí en El Tragaluz. Gracias por vuestra atención un día más, mientras buscamos, como decíamos, esa luz que viene desde arriba para ayudarnos a entender nuestra sociedad, nuestra cultura, las cosas que vivimos cada día y, por ejemplo, las cosas que leemos y que nos influyen. Y yo creo que ha sido una conversación interesante porque todos estamos en ese progreso en la vida. Todos estamos en un peregrinaje, todos estamos caminando hacia un lugar. Pero lo importante es que, teniendo claro ese mensaje de que en la cruz Cristo te descarga, te libera, tú podrás seguir ese camino de una manera diferente. Hay que pasar por la cruz. Por supuesto, no se acaba ahí, pero hay que pasar por la cruz. Y te invito a que te acerques a la cruz, a que le pongas todas tus cargas a Cristo, porque Él te va a ofrecer su perdón. Muchas gracias y esperamos verte en el próximo programa.